Buenas, soy Alfonso Rovira y os doy la bienvenida a este nuevo canal de YouTube dedicado a la inversión, especialmente en criptomonedas. ¿Qué es lo que voy a intentar transmitir? Es la idea de que no hay que empezar pensando únicamente y solamente en el dinero, en la libertad financiera, sino que el primer paso se trata de entender y amar incluso lo que estamos haciendo. Se trata de que Bitcoin forme parte, en este caso Bitcoin, forme parte de nuestras vidas, ¿no? Para que lleguemos a involucrarlo como si fuera una persona más. ¿Por qué? Pues porque hay que llegar a entenderlo, hay que llegar a saber cuándo está triste, cuándo está contento, cuándo está eufórico, cuándo está dudando y por qué. Hay que llegar a tratarlo como si fuera una persona, llegar a entenderlo como si fuera tu pareja, tu hermano, tus padres y llegar a tener esa sensibilidad de saber qué le afecta y qué no le afecta, ¿no? Entonces, para esto hay dos cosas básicamente, ¿no? La primera son los fundamentales, es el esqueleto técnico de Bitcoin, pero también las cosas que pueden afectarle como apertura de mercados nuevos en los que tienen regulaciones favorables o todo lo contrario como en China que les ponen regulaciones contrarias, ¿no? Incluso que prohíben ahora en este último caso hasta la minería. Bueno, con todas las noticias y todos los fundamentos técnicos que forman esta estructura de Bitcoin. Esta es una parte que tenemos que entender y saber qué es lo importante y qué no. Pero hay otra parte muy importante, que es la segunda, que son sus constantes vitales. Las constantes vitales es el gráfico. En el gráfico es donde vemos realmente el impacto y el golpe que tienen estas cosas, ¿no? A veces nos pensamos que son muy importantes y vemos que en el gráfico no le afectan. Entran también dinámicas de ciclos, que lo hablaremos más adelante, pero hay que entender cuáles son estas cosas que le afectan y las que no. Para ello, vamos a intentar poner a Bitcoin en un marco, ¿no? ¿Cuáles son sus ciclos, ¿no? ¿Cuál es el movimiento natural de Bitcoin? Bitcoin es muy joven, pero y nadie tiene una bola de cristal, ¿eh? No os engañéis, nadie tiene una bola de cristal, pero sí podemos juntar información que nos va a dar probabilidades sobre el posible comportamiento a futuro de Bitcoin. Cosas que tiene Bitcoin que podemos saber. Lo primero es que es súper volátil. Súper volátil. O sea, tiene unas subidas y bajadas enormes que pueden ser un 20% diario, puede caer un 80% en 2 meses o en unos meses. Tiene movimientos muy salvajes. ¿Qué nos dice esto primero ya? Pues que si estamos en Bitcoin hay que aceptar unas pérdidas totales del capital que tenemos. Totales. O sea, estamos aquí, no podemos poner lo que necesitemos. ¿De acuerdo? Tenemos que poner lo que estamos dispuestos a perder, sobre todo de entrada. Pero bueno, volvamos a los ciclos de Bitcoin. En este gráfico de aquí, ¿qué es lo que podemos ver? Pues vemos en esta parte de aquí un poco el ciclo, qué fases tiene, ¿no? Tiene una fase de caída, si empezamos por el pico, normalmente se cuentan de mínimo a mínimo, pero bueno, en este caso empezamos por el pico, tiene una fase de caída, una fase de estabilización y acumulación, otra de subida y una última de subida parabólica, que es la más salvaje que va hacia arriba, ¿de acuerdo? Que es probablemente a la que nos estamos acercando ahora, pero ya lo diremos luego. Estas cuatro fases, ¿en qué tiempo se dan? ¿Y qué características tienen? Bueno, uno, como he dicho, tiene unos ciclos temporales. Bitcoin tiene un ritmo. Es todavía muy joven y lo irá cambiando probablemente, pero lo que podemos ver es que este ritmo está muy marcado por el halving. ¿Qué es el halving? El halving es que cada 4 años hay una división por 2 de la cantidad de bitcoins producidos. Entonces, esto tiene un impacto muy grande en el precio. Probablemente a futuro lo irá teniendo e irá disminuyendo este impacto, ¿no? Porque ahora al principio, si pasamos que tiene una oferta de 10 y pasa a 5, al principio cuenta mucho, pero porque no tienes bitcoins en el mercado, pero cuando ya tienes muchos bitcoins en el mercado, esta división por 2 de la nueva oferta cada vez será más pequeña respecto al total. ¿De acuerdo?
Entonces, miremos aquí. Estos ciclos de 4 años, ¿cómo lo vemos? Pues si miramos de este mínimo a este mínimo de aquí, son 4 años, que corresponde con los halvings. Podemos ver, bueno, veamos dónde están los halvings, ¿no? En estas líneas verdes de aquí, esto de aquí son los halvings que ha tenido Bitcoin anteriormente. Y vemos que son cada 4 años y que corresponde con los 4 años de los mínimos. ¿Quiere decir que ahora esto va a seguir siendo de 4 años? No. No al 100%, repito que no hay una bola de cristal. Pero sí que es un funcionamiento, una dinámica que tiene Bitcoin que probablemente la va a ir cambiando, pero es el punto base, el punto de salida. Entonces, ¿qué podemos ver con estos ciclos ahora mismo? Pues vemos que este empezó aquí empezó el siguiente, que fue entre diciembre y enero de 2018-2019, según cuando cojamos el punto de inicio. ¿Y cuándo debería acabar esto? Si se cumpliera el ciclo de 4 años, pues acabaría aquí, en esta línea azul de aquí. O sea, que le queda tan solo esta parte si estuviéramos cumpliendo los ciclos anteriores de 4 años. ¿Quiere decir que se cumplan? Como he dicho, no, pero es el caso base de partida. Entonces puede ser, las tecnologías a medida que maduran van alargando estos ciclos, ¿no? Al principio son como mucho más nerviosas y después se van alargando. Si vemos los ciclos del oro, por ejemplo, que lleva muchos años en el mercado, lleva miles de años conviviendo con nosotros, los ciclos del oro pueden ser de 20 años, ¿no? Para que veamos las diferencias aquí. Entonces, aquí marco el posible alargamiento de ciclo, ¿no? No es el caso base, pero lo estamos poniendo en una franja de a dónde puede ir. Y esto se nos va, lo alargamos un año, año y medio, y nos vamos, en este caso he puesto un año, pues hasta diciembre de 2022, pero podría incluso irse más para allá. ¿Y podría ser que acabara antes? Sí, el ciclo podría acabar antes, pues aquí en mayo de 2021. No lo creo, porque normalmente es lo que digo, cuando las tecnologías maduran, normalmente los ciclos se van alargando y no lo contrario, pero nada es 100% descartable. Veremos que ahora hemos llegado a un posible máximo, de fin de ciclo de Bitcoin. Vamos a analizarlo, de hecho. ¿Por qué hablo de este posible máximo? Bueno, aquí vemos otro gráfico. Este gráfico, vemos también todo el movimiento desde el inicio de Bitcoin, vemos que tiene movimientos muy salvajes, como decíamos, no tan solo en el corto plazo, sino sobre todo también en el largo. Vemos que aquí, desde este máximo a este máximo de aquí, que son los finales de ciclo, que se multiplicó por 37. Se multiplicó por 37. De máximo a máximo. Si vamos de este máximo al siguiente, se multiplicó por 17. Ya no estoy hablando de mínimo a máximo, estoy hablando de máximo a máximo. ¿Qué más podemos ver aquí? Bueno, pues que hay puntos que son muy importantes, ¿no? Uno es, por ejemplo, esta línea de regresión verde de aquí que une todos estos máximos. ¿Qué podemos ver aquí? Pues que probablemente esta línea será una línea de resistencia importante. ¿Ha pasado o no ha pasado? Pues sí. Evidentemente no es magia esta línea, ahora no puedo demostrarlo, bueno sí, tengo un curso en la Escuela Nómada Digital en el que hablo de esto desde hace unos años. Esta línea tenía dibujada desde hace mucho tiempo y por arte de magia acabó justo en esta línea, este ciclo de aquí. Este ciclo intermedio, no estoy hablando del ciclo entero. ¿Por qué? Pues por lo que digo, que es una resistencia importante. Entonces aquí lo que hay que analizar, aparte de esto, es ver si este punto ahora es el máximo del ciclo, es el fin del ciclo o es un máximo intermedio. Vamos a ver otras cosas importantes. Vemos aquí que yo hice una proyección, es esta línea azul de aquí, y la hice en marzo de 2019, justo antes de que rompiera por aquí encima. ¿Y por qué la hice aquí? Pues porque preveía que estábamos en un mínimo ya. Para mí es más fácil leer los mínimos que los máximos, solo ha sido más fácil hasta ahora por lo menos.
¿Por qué? Pues porque Bitcoin históricamente ha respetado, bueno, no solo Bitcoin, o sea, si vamos al SP500 en la bolsa tradicional o otros valores, vemos que la media móvil semanal de 200, que es esta de aquí, esta azul de aquí, ejerce de caída del final ejerce de final de estas caídas. Si la rompe, no quiere decir que no la pueda romper, pero si la rompe quiere decir que la fase de caída será mucho más larga que las anteriores probablemente. Romperla de forma definitiva, no vale una patita que sale y vuelve a entrar. Tiene que quedarse fuera y entonces ya empieza una fase correctiva mayor probablemente. Entonces, ¿qué pasó en este último ciclo? ¿Y por qué dibujé esto de aquí? Pues porque había tocado perfectamente esta media móvil de 200 aquí, igual que lo hizo aquí, igual que lo hizo aquí. Entonces, ¿yo qué preveía? Digo, bueno, pues puede ser, se está pareciendo en realidad bastante en cuanto a nivel temporal la caída y a nivel de volumen de caída, cayó alrededor de un 80%, aquí igual. Les digo, probablemente, como no hay nada que me diga que Bitcoin se va a hundir, aunque todo el mundo aquí en estos momentos pues se veía en YouTube, se veía en muchos sitios que Bitcoin iba a desaparecer, o mucha gente lo decía, pues si mirabas los ciclos anteriores podías prever que esto era probablemente el final de la caída. Entonces, ¿qué preveía yo? Pues que se podía volver a apoyar en esta media móvil de 200, aquí no la tenía todavía dibujada, con lo cual pensaba que recorrería una línea más así y que iría subiendo. Entonces hice una curva que es acabando en un parabólico que se iba hasta mi caso base temporal, que es diciembre de 2021, y le daba también un par de puntos importantes. Una, que aquí se empezaría a acelerar, pero frenaría con el máximo anterior, lo rompería, haría un pullback y después se dispararía, podría llegar hasta aquí, pero si se alargan los ciclos, esto ya lo puse más como referencia, podría haber puesto más lejos, pero si se alarga el ciclo, puede llegar más adelante. Y el valor, ¿hacia dónde va? Pues caso mínimo, puse esta línea de aquí de regresión, este es el caso mínimo, $75.000 si llegaba en diciembre, ha llegado antes, pero es exactamente el mismo punto de referencia, que son 65.000 en abril de 2021. Este era mi caso mínimo. ¿Cuál es mi caso base? $160.000. ¿Por qué he puesto caso base $160.000? Pues para ser coherente un poco con la disminución de los ciclos anteriores, ¿no? Pues vimos que multiplicaba por 37 el primero, por 17 el segundo, y que ahora mismo pues se podía prever un por 8, por ejemplo. Y este por 8 nos llevaba a $160.000. ¿Puede llegar más arriba? Sí, por supuesto. Yo, de hecho, es bastante probable que llegue más arriba de los $160.000, sobre todo si se alarga el ciclo. Si el ciclo durara un año y medio más, entonces sería bastante probable que se fuera bastante por encima. Si llega en diciembre, también puede llegar en diciembre me refiero entre septiembre, octubre y marzo del año que viene, hay una franja, nada es exacto. Pero si llegara en esta franja temporal, pues probablemente no se iría 10 veces por encima de este valor. Bueno, si se alarga un año y medio, probablemente tampoco. Pero sí se puede ir bastante arriba. Yo me marqué una franja hasta los $337.000, pero se podría ir perfectamente más arriba. Ahora es importante aquí ver qué probabilidades. Tenemos que asignar probabilidades. No podemos basarnos nunca en las emociones. Sí que hay que tener esta intuición de para dónde va a ir Bitcoin, igual que sabemos si tenemos una pareja que conocemos desde hace muchos años, o un hermano, o algún familiar, alguien cercano, que podemos intuir hacia dónde va o cómo le van a afectar ciertas cosas, ¿no? O si está flojo de energía o está fuerte. Esto es lo que tenemos que llegar a entender con Bitcoin. Bueno, lo dejamos aquí por hoy de momento, porque ha salido bastante más largo de lo que pensaba. Mañana pasado colgaré la continuación. Acordaos de suscribiros y apretar la campanilla para que os avise para los nuevos vídeos. Nos vemos en el siguiente.